Es un honor y un privilegio tener la oportunidad de pronunciar esta 7ª conferencia en honor de Víctor de Melo. Mi agradecimiento profundo al comité organizador y particularmente a Luis Guilherme, quien me dio esta oportunidad. Los que fueron los previos conferencistas, famosos colegas, describieron las cualidades de Víctor sintéticamente en la frase siguiente: Friend, Engineer and Philosopher, John Berler. De Melo Foundation Engineer and Legacy, Harry Poulos. My mentor and my role model, Michael Jamelkowski. Giant on geotechnics, Jim Mitchell. A visionary, Giraud. Victor developed his life to the betterment of people, not only in Brazil, but also in the world at large, Nordic Morgenstern. I agree with all of them. I have the opportunity to meet the first time at Victor de Melo at the Pan-American Conference in Brazil in 1963. I was impressed by his brilliant personality. As I said in the figure, his personalidad resultaba en todas las áreas en que ejercía actividad. Él desarrollaba todo a un nivel altísimo de competencia, como consecuencia de la componente de dotes naturales que estaban raramente encontrados en alto grado en una sola persona. Por eso es que cuando tuve la oportunidad de prologar el libro en homenaje a de Melo, auspiciado por su esposa María Luisa y sus discípulos y presentada en el Congreso Mundial de Geotecnia en Río de Janeiro en 1989, yo escribí en el prólogo que Víctor tenía la capacidad infatigable de trabajo de un portugués, el estoicismo y la paciencia interior y la paz de un hindú, la preocupación con el perfeccionismo de un suizo, el método y sistematización de un británico, el pragmatismo de un América y, por supuesto, la elocuencia y el entusiasmo de Brasil. Víctor desarrolló una tremenda labor en Argentina. Él participó en la mayoría de los eventos más importantes que sostuvimos en Argentina en la especialidad de Soil Mechanics desde 1968. En 1975, como vicepresidente de la Sociedad Internacional por Sudamérica, él contribuyó como autor, evaluador y un rol preponderante en todo el desarrollo del Congreso. Él fue también consultor y experto en numerosos grandes proyectos hidroeléctricos en Argentina, como el Paraná Medio y Yacyretá, donde fue miembro del panel que compartimos durante muchos años. En Potrerillos, una presa de gran altura, CFRD, como miembro del board que compartimos con el doctor Lombardi y yo mismo. Y Casa de Piedra también, y Río Hondo como un consultor independiente. Víctor fue una figura humana irrepetible. Tuvo una enorme influencia en mi vida profesional y personal, no solo basada en sus habilidades y sus enseñanzas, sino en su verdadera esencia. Para mí hubo un antes y después de conocerlo. Más que un mentor, colega, amigo, él era un hermano, como solía llamar a un pequeño número de gente en el mundo. Por ello, mi eterno reconocimiento y admiración a su memoria. En este trabajo se presentan 3 casos históricos ubicados en la Patagonia Norte que tienen y han sufrido eventos importantes durante la construcción o en la operación. Estos son Casa de Piedra, Alicura y El Chocón. Casa de Piedra está situado justo en el borde de la Patagonia Norte, sobre el río Colorado, mientras Alicura y El Chocón están sobre el río Limay, en una de las zonas más ricas de Argentina, denominada Comahue.
La presa de Casa de Piedra, donde se ve acá una foto aérea, está, como dije, ubicada en el río Colorado. El dueño es un ente interprovincial constituido por La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y el designer fue un grupo consultor integrado por Gibb de Inglaterra, Thames, United States, y una firma local, Iatasa, y el contratista Impregilo de Italia, que todos conocen. La presa tiene una longitud total de 11 kilómetros, una altura máxima de 54 metros en la garganta del río y una altura promedio de 20 metros, fundada en ambas márgenes sobre las terrazas del río. En la margen izquierda la longitud de la presa es de 7 kilómetros y precisamente en esa margen es donde se produjo el incidente. Aquí en la figura se ve un perfil geotécnico donde se describen los perfiles típicos de las fundaciones, generalmente depósitos marinos del Cretácico superior y del Terciario inferior, incluyendo margas, arcilitas y coquinas fosilíferas. También hay calizas que fueron las culpables de este problema. Esa zona roja que se ve allí es precisamente la zona en que durante la construcción se detectaron cavernas en un banco yesífero. Estas cavernas fueron detectadas recién durante la ejecución de las fundaciones, a pesar de que se había hecho una investigación muy importante con miles de metros de perforación y todo tipo de determinaciones. Sin embargo, el problema fue detectado como el resultado de un evento fortuito. La presencia de una capa de agua, una paleocapa de agua, impidió el fraguado del hormigón que estaba haciéndose allí porque se había detectado una zona más permeable que el resto. Una investigación posterior detectó, mediante sondeos específicos en el área, la presencia de cavidades que tenían yeso soluble y en las cuales se perdía el agua sin ningún tipo de control. La investigación para detectar el problema permitió determinar la extensión de esta capa kárstica de yeso, que tenía 20 metros de espesor, 20 metros de profundidad, 5 metros de espesor, y que estaba ubicada entre la calcarenita permeable y debajo de las arcilitas rojas. La herramienta más importante para detectar la magnitud del problema fue la investigación llevada a cabo con microgravedad, que fue llevada a cabo por la Compañía de Prospección Geofísica Francesa bajo la supervisión de Geoconseil de France. Un total de 619 estaciones gravimétricas fueron instaladas, usando un gravímetro con una precisión de 0.5 de centigal. La detección de anomalías negativas entre menos 2 y menos 8 centigal fue detectada en la zona comprendida entre la progresiva 700 y 1500, es decir, 800 metros de longitud. Estas determinaciones después se demostraron estar en total acuerdo con la ubicación de las cavidades y el yeso soluble, y también pudo ser verificado durante la excavación en la construcción de la obra. La solución adoptada, después de evaluar varias alternativas, fue la remoción de la zona, dado que no teníamos certeza de que hubiera éxito con inyecciones o con otro tipo de tratamiento. Por lo tanto, se decidió excavar 2 millones de metros cúbicos para remover el material incompetente, como muestra la figura.
Acá en la figura se puede ver la sección modificada de la presa con el banco de yeso removido. La altura de la presa obviamente aumentó y realmente la solución en el comportamiento medido con una profusa instrumentación que fue instalada demostró el éxito de la solución adoptada. Aquí se puede ver la excavación, una vista general, donde se ve los bancos, se ve el yeso por todas partes. Esta es una formación o una zona con mucho yeso soluble y esto ha traído problemas muy serios en todas las obras, particularmente en este tipo de presa. Bueno, ¿cuáles fueron las lecciones que pudimos adquirir en esta obra? Ya que hay muchos registros de presas afectadas por la disolución de sales, causando la formación de cavernas e incrementando la permeabilidad de las fundaciones y también aumentando las discontinuidades en la roca. En el caso de fundaciones kársticas como Casa de Piedra, donde el karst fue revelado durante la construcción, después que un extensivo programa de investigación no lo había detectado, requiere técnicas adecuadas desde el principio de la obra, tales como pozos de inspección especiales, shaft, y métodos específicos geofísicos. En este caso, la gravimetría fue mandatoria en orden de alcanzar un proyecto exitoso de fundaciones en formaciones kársticas. El segundo caso es Alicura Dam, la presa de Alicura. La presa de Alicura está situada sobre el río Limay, a unos 100 kilómetros agua abajo del lago Nahuel Huapi, que seguramente todos conocen. Aquí en la planta se puede ver la obra terminada, es una presa de gran altura, y un elemento importante que luego tendría gran influencia es que la mayoría de las obras de hormigón, prácticamente todas, o sea, el vertedero y la central, las tuberías, están ubicadas sobre la margen izquierda. Como ustedes ven, la margen izquierda tiene características totalmente distintas a la margen derecha. Luego, durante la obra, se experimentaron problemas de estabilidad muy serios que obligaron a trabajos de remediación muy importantes. Bueno, como dije antes, la presa está ubicada a 100 kilómetros. El dueño en ese entonces era Hidronor, una compañía pública pero autónoma, y el diseño y la supervisión de la construcción era hecho por un consorcio local, Consorcio Consultores Alicura, y dos firmas consultoras que estaban en aquel momento en Argentina, Electrobá de Suiza y Sueco de Suecia. El contratista, como la mayoría de las obras de esa época, fue Impregilo. Y el board de expertos internacionales que acompañaba a Hidronor en todas las obras estaba integrado por John Deere, Giovanni Lombardi, Jack Hill, Flavio Lira y Bolton Seed. Es decir, un panel realmente de primera línea que, sin embargo, aún con todas sus capacidades, no pudo detectar lo que ocurrió en la primera etapa de la obra. El proyecto incluye una presa de 130 metros de altura, con todas las obras accesorias ubicadas en la margen izquierda, aprovechando ventajas topográficas. Este es un problema que se da a menudo, que uno realiza un proyecto o se realiza un proyecto aprovechando circunstancias topográficas que a veces no tienen en cuenta otros factores que son de mayor importancia, como la geología o estructuras que generan problemas. El volumen total era de 13 millones de metros cúbicos, con núcleo central de materiales morénicos y los espaldones directamente fundados en 15 metros de aluvión. Aquí se ve la planta con el diseño general
Y esta que se está mostrando en la figura es justamente la traza de una pequeña falla, pequeña en cuanto al ancho, de 1 metro de ancho, combinada con otra en el río, pero la más importante, la denominada falla 1, que atraviesa, como ustedes ven, a mitad de camino las estructuras principales y parte de la presa. Esta falla no fue detectada con las investigaciones, porque tenía 1 metro de espesor solamente. Aquí nuevamente se ve la falla y el espesor está materializado en esta excavación donde se ve al Dr. Deer, y el ancho de falla, como se ve, no pasa los 2 metros. A partir de esta falla y del relevamiento general realizado, se pudo reconstruir el perfil real de los estratos geológicos. Tenemos una geología donde a partir de la falla cambia totalmente la inclinación de capas de pelita milonitizada, cuya resistencia al corte en la zona inferior del talud estaba prácticamente en la resistencia residual. Esto solamente fue definido durante las excavaciones, en el primer estado de la construcción. En la etapa de diseño no se había detectado, a pesar de haber ejecutado más de 4.000 metros de perforaciones y una galería de exploración. Lo que pasa es que la galería no identificó la falla 1 porque estaba detrás de ella y dado su pequeño espesor no pudo ser identificada. Aquí están las características geotécnicas de la pelita, donde tenemos las identificaciones en este gráfico y luego en las famosas curvas de Deer-Sejcik, donde se muestra una indicación o se muestra una relación entre la plasticidad y la resistencia residual. Nuestras pelitas tenían buena congruencia con estas curvas. La resistencia residual en ensayos de corte, en los ensayos de corte directo, estaban entre los 17 y 21 grados y prácticamente cohesión nula o muy baja, mientras que los ensayos triaxiales daba los resultados un valor de ángulo de fricción un poco mayor, lo cual es típicamente sistemático, porque es un hecho sabido que la resistencia al corte residual se define mejor con ensayos de corte directo, que permite mayores deformaciones, que permite llegar al valor residual y también hacer ensayos reversales para tener la resistencia última. Bueno, estas condiciones en el medio de la obra generaron un impacto enorme porque se produjo un deslizamiento muy importante de la ladera izquierda y esto obligó a adoptar un sistema de control mediante unas galerías de drenaje que alcanzaron los 5.500 metros de longitud total y conectadas entre sí por 35.000 metros de sondeo, de drenes, que formaban una cortina de 150.000 metros cuadrados. Además hubo que colocar 500 anclajes potenciados de 60 y 100 toneladas cada uno y una galería de inyección y 65.000 metros cúbicos de inyecciones en una galería excavada en la fundación de la presa. Aquí se ve el sistema de galerías en perspectiva, donde puede verse que hay 3 galerías
aguas arriba, conectadas por drenes, un segundo frente de otras 3 galerías que se conectan con galerías laterales para impedir el agua que viene de la margen izquierda, y además el interceptor inicial más bajo se conecta con la galería construida en la fundación de la presa. Este sistema resultó muy eficaz para controlar la subpresión en la estabilidad de las cuñas deslizantes, que tenía una incidencia dramática sobre el correcto funcionamiento de la obra. Las galerías de drenaje eran rectangulares de 2 metros de ancho y 3 metros de altura, como se puede ver, y solamente tenían piso de hormigón. Los demás se sostenían solo con un shotcrete. Aquí se puede ver en un sector donde hay varias perforaciones de drenaje con los tubos colectores y los tapones correspondientes para evitar la carbonatación de los drenes. Una vista de la excavación de la ladera izquierda, donde hubo que modificar, además de todos los trabajos de remediación, el diseño del vertedero, que tenía previsto un salto de esquí y terminó siendo una pileta de aquietamiento, como se ve acá en la figura, de gran importancia. Después tuvimos otro problema con esta pileta, porque terminó siendo influenciada por la cola del embalse de la obra de Piedra del Águila, que está aguas abajo, y hubo que instalar un sistema de bombeo de control para evitar la supresión. Bueno, ¿cuáles son las lecciones adquiridas en la presa de Alicura? Una conclusión importante es que la caracterización de macizos de roca afectados por fallas pequeñas, pero con planos de corte entre los estratos, solamente puede ser descubierta a través de un plan de investigación que incluye trincheras de excavación, pozos profundos y galerías. Las investigaciones convencionales a través de perforaciones que incluyan procedimientos especiales no revelan adecuadamente estos rasgos desfavorables de capas delgadas y salladas entre rocas más competentes, como en este caso. Por otro lado, en el caso de Alicura, donde las estructuras de hormigón están justamente ubicadas en la terraza debido a las ventajas aparentes topográficas, debía garantizarse la estabilidad del talud, que era un factor crítico para la ejecución de los trabajos, y su impacto económico también puede ser importante. En las capas cisalladas, donde los ensayos in situ no tienen aplicación, es muy importante la definición de la continuidad de estos planos delgados y su resistencia al corte a través de muestras sistemáticas y ensayos de caracterización. Por otro lado, también es cierto que estos estratos solamente se descubren con trabajos que requieren equipamiento que solamente puede disponer un contratista, y por lo tanto, lo que sí hay que tener en cuenta que en este tipo de problemas la investigación de diseño debe ser complementada con la investigación en situ de gran magnitud, como trinchera, galería y pozo profundo, en una primera etapa de la obra a través del contrato principal o subsidiaria. El tercer caso es el caso del Chocó, ampliamente publicado en numerosos artículos, incluyendo en mi conferencia Casa Grande, donde se produjo un incidente 10 años después del llenado del primer embalse. Aquí se ve la presa, es una presa una presa de tierra de unos 80 metros de altura. La central está ubicada en la margen derecha y sobre la margen izquierda está ubicado el vertedero, y entre el vertedero y la presa existe una relativamente masa de roca, una nariz, como decimos nosotros, que en realidad fue una de las causas principales del problema que sucedió en ese estribo. Bueno,
Las características principales del Chocón, que tiene 1200 megawatts instalados, era uno de los más importantes en la época, ubicado sobre el río Limay. El proyecto original era de Italconsum, Sofrelec y Jarza. Yo tuve la oportunidad de trabajar como colaborador de ingeniero para Jarza en este proyecto en 1963, y la revisión del proyecto y la supervisión fueron llevadas a cabo por Sir Alexander Gibb & Partner. La operación asignada a Hidronor en 1968, y el contratista nuevamente Impregilo con un contratista local, Sollazo. El primer llenado del embalse ocurrió en 1972. Como dije antes, la presa tiene una máxima altura de 92 metros, 13 millones de metros cúbicos y una longitud de cresta de 2.245 metros. Y de nuevo, el layout está basado en la topografía. Por eso el vertedero, como dije antes, está localizado en la margen derecha, a 100 metros del estribo derecho. Aquí se ve una planta con los detalles, el layout, la central en la margen derecha, el vertedero en la margen izquierda, y la zona recuadrada es la que generó el problema inicial 10 años después, como dije antes, en 1982. Aquí se ve una sección de la presa, sección transversal, y puede verse una característica importante que incidió en el problema, que el núcleo es un núcleo delgado, con varios cambios de curvatura, con un tramo vertical inicial importante, y luego se descubrió que este núcleo tenía características dispersivas, características no muy bien conocidas en la década del proyecto, que era la década del 60. La geología de este sitio es predominantemente horizontal, del Cretácico último, y la arenisca superior forma areniscas líticas con limolitas y arcilitas de 3 a 5 centímetros de espesor. Existen niveles de yeso como mineral secundario que fueron detectados en la parte superior y la base de estas unidades. ¿Qué problemas ocurrieron en el Chocón? Como dije antes, 10 años después del llenado, en noviembre del 82, la atención fue puesta en la evolución de altos niveles piezométricos que se registraron en el contacto del núcleo con el empotramiento derecho. Un programa extensivo de estudios y de investigación fue iniciada por Hidronor para determinar las causas de este comportamiento. Los análisis químicos detectaron la abundante cantidad de yeso soluble, y la investigación que se comenzó a hacer, muy importante, detectó la presencia de fisuras existentes y juntas y una cantidad de agua filtrando a través de ellas, a través del empotramiento derecho. Las investigaciones de campo mostraron la presencia de tensiones de relevamiento en el valle y particularmente en el empotramiento derecho entre la presa y el área del vertedero. Aquí se ve cómo se inició el tratamiento, fundamentalmente en la margen derecha, donde fue detectado el primer problema, con un pozo profundo, desde el cual se hicieron galerías para inyectar la roca del empotramiento que tenía, a raíz de la investigación detallada efectuada, una cantidad de fisuras debido a una serie de causas concurrentes, como mencionamos después. Aquí se ve el corte del pozo en la margen izquierda, en la margen derecha, con 3 niveles de galerías, desde los cuales
se realizaron las inyecciones de consolidación y tratamiento. Bueno, como dije antes, el pozo en la roca de 107 metros de profundidad fue el primero que se hizo, las 3 galerías a distintas elevaciones, desde los cuales se hicieron trabajos remediales de inyección y drenaje. Y lo que se puede ver acá en el corte es un poco lo que el proyectista pensaba que había hecho. Digo pensaba porque así no se dio, donde el núcleo apoyaba o se encastraba en un diente en la roca y justamente pensando que esta era la situación, no se había colocado un filtro ni DREN en el contacto entre el núcleo y la cara de roca BC. La situación real en una foto histórica fotográfica del empotramiento derecho en la excavación revela claramente que esta situación era ideal. La excavación fue absolutamente irregular. Esto fue uno de los problemas, porque evidentemente a partir de este contacto muy regular en roca fracturada es precisamente uno de los motivos iniciales, agravados por otras circunstancias que se sumaron a esto. Bueno, como dije antes, los primeros sondeos hacia la cara AB revelaron peores condiciones que las anticipadas, una serie de fisuras y el núcleo en algunos casos prácticamente a través de las perforaciones de investigación mostraba una consistencia muy baja. Toda la técnica de inyección y perforación fue hecho con equipos especiales para evitar la erosión, porque esto se hizo con el embalse en carga, para evitar la erosión del material de núcleo hacia la galería de inyección. Aquí se puede ver el sistema que tenía una doble compuerta aquí para impedir el retorno de la inyección y una cámara de compensación para introducir una presión igual o mayor que la del embalse a efectos de evitar el lavado de materiales. Todo esto con un sistema de control y monitoreo muy riguroso, con un tratamiento hecho en etapas y con un cuidado tremendo para no agravar el problema. Bueno, lo que realmente ocurrió fue que había un sistema de fisuras entre el núcleo y el estribo, causado por asientos diferenciales y el arqueo entre el núcleo y la cara de roca. Las perforaciones de exploración mostraron la existencia de juntas abiertas de 2 centímetros de espesor. Las fisuras eran subverticales y paralelas al valle del río y atribuidas al relevamiento de tensiones en el pasado y también agravadas por la voladura hecha de las 2 caras de la nariz para fundar las estructuras. En todos los casos se usaron mezclas estables para los tratamientos también con el método Jean y relaciones agua-cemento entre 0,67:1 entre cemento-agua. Se inyectaron más de 100 metros cúbicos. Este tratamiento fue extendido después, entre el 92 y el 94, a la margen izquierda, donde estaba la central, donde hubo necesidad de extender los tratamientos y donde al final hubo una toma de 460 toneladas de cemento con una cantidad de metros inyectados de 6.700 metros. Entre el 92 y el 94, estas zonas fueron extendidas. Y también en la margen izquierda se hizo una galería de 100 metros
de longitud, con un diámetro interno de 3 metros, revestida con hormigón, y 3 filas de inyecciones y drenaje ubicada abajo desde la galería que mencionamos. En febrero del 95, donde ya la obra estaba concesionada, el concesionario decidió hacer una galería a través de la presa, que tenía 700 metros de longitud y 3-4 metros de espesor. Esta decisión estaba basada en haber detectado también áreas de bajo grado de consistencia en el límite líquido en las exploraciones. La excavación fue hecha sin uso de explosivos, con todo cuidado y, como dije antes, con 3 líneas de inyección. Las condiciones severas observadas en el Chocón y el resultado de esta serie de problemas es la combinación de rasgos naturales, rasgos de diseño y rasgos de construcción. Los rasgos de naturales eran las características geológicas de la roca, donde había rocas sedimentarias débiles, la presencia de juntas horizontales, rellenas de sales, particularmente yeso, y el agua, que es prácticamente destilado y que tiene un alto poder de disolución y agrava entonces la capacidad de arrastrar sales sólidas. En los rasgos de diseño hemos señalado 6 casos. La nariz entre la roca, entre el vertedero y la presa, con diseño de taludes verticales, muy verticales. La excavación en la roca, prevista como si fuera un encastre, imposible de alcanzar en este tipo de roca, el material dispersivo usado en el núcleo, la ausencia de filtro en la cara BC y un núcleo inclinado con una relación muy delgada y muchos cambios en el talud, incluyendo una sección vertical que tendió a incrementar los efectos locales de arco. Bueno, los rasgos de construcción fueron la reactivación y ampliación en la margen derecha de estas juntas y fisuras debido a los efectos de blasting. Las mezclas de inyección usadas en la construcción, que eran magras, y una sola línea que era ineficaz de inyecciones para controlar el problema de erosión interna. Las consecuencias fueron el arqueo local y la fracturación del núcleo, la erosión interna del núcleo en el margen derecha y problema potencial en el tratamiento o en el contacto entre el núcleo y la roca en el fondo del valle, especialmente en la zona cercana a los empotramientos. Bueno, las lecciones adquiridas en el Chocón era la ventaja o la necesidad de realizar galerías, además de un diseño que no pusiera, digamos, en condiciones límites el contacto como quedó en la margen derecha, el uso de una galería de drenaje e inyección y eso hubiera sido eficaz, y obviamente un programa de inyecciones con las metodologías correctas de mezclas estables y controles de toma. Las conclusiones de estos 3 casos ya de algún modo fueron mencionados, los resaltamos acá. En Casa de Piedra hay una evidencia clara de que las formaciones de caliza y yeso deberían ser investigadas con mayor atención, porque cualquier evidencia de pérdida de agua o anomalía en la investigación temprana debe implicar el uso de métodos especiales, como en este caso, donde se llegó a utilizar la microgravimetría. En Alicura, como dijimos, es importante
las intervenciones primeras, en la primera etapa de la obra, como trincheras, pozos y galerías, debido a que los minor geological features son muy importantes y no pueden detectarse en general con investigaciones como pasó en este caso. En el caso de Chocón, donde la situación se produjo 10 años después de las condiciones normales, la necesidad del control y el monitoreo de los trabajos a través de la vida útil de la obra son mandatorios. Aquí el sistema de instrumentación fue la que permitió que fuera detectada tempranamente la situación. Entonces, como siempre, concluimos que el manejo apropiado de grandes presas en todos los estados debe permitir controlar las contingencias y ocurrencias de hechos, o predecir, mejor dicho, no prevenir, y de hechos imprevistos, evitando el riesgo de falla en algunos casos catastróficos. Bueno, mi reconocimiento a los ingenieros a los que cultivé durante mi vida, que me enseñaron tantas cosas, especialmente a Víctor, y mi gratitud a Luis Guilherme y su familia.